La solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Como todas las mañanas de jueves, es un gusto y un placer compartir con ustedes este espacio. Les recuerdo que estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Les comento que esta mañana nos acompaña en la conducción de este programa nuestra querida doctora Eva Perusquía. Eva, muy buenos días. Javier, buenos días a nuestro auditorio. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 442-192-1293 o el 442-322-1077, donde con gusto les contestaremos todas sus preguntas. Muchas gracias, Eva. Muy bien, pues esta mañana estamos muy contentos con nuestro invitado, el doctor León Sánchez Fernández, el cual es ginecobstetra de formación. El doctor León Sánchez hizo su licenciatura en medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente su posgrado en el Hospital Central de Pemex en la Ciudad de México. El doctor ha sido profesor y es profesor de la Facultad de Medicina actualmente en el área de ginecología y obstetricia. Se desempeña también en el sector público como un destacado ginecobstetra en el Hospital del Niño y la Mujer, además de ejercer la medicina privada. El doctor ha hecho estudios de alta especialidad en lo que es colposcopía y patología del tracto genital inferior, que es una de las disciplinas de reciente creación en el área de ginecología y obstetricia. Así es que, sin más, León, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Es un placer tenerte aquí. Doctora Ávila, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo y un saludo a la doctora Perusquía. Eva, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, doctor León. Muy bien. Pues esta mañana, Eva, con el doctor León trataremos un tema que es un tema interesante, que es un tema a veces de polémica, y que es la infección por virus del papiloma humano. Así es de que, mi querido León, lo primero que yo te preguntaría es, en tu expertise, en el campo que tú manejas, ¿qué tan frecuente es este problema de salud? Bueno, es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentemente observadas en todos los grupos de edad. La literatura nos muestra, y las evidencias nos muestran también, que la infección se adquiere con las primeras relaciones sexuales. Y el comportamiento de la infección va cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, y prácticamente persiste en toda la vida reproductiva de las mujeres y va todavía más allá de esta etapa. Hay estudios epidemiológicos donde se muestra que más o menos a la edad de 56, 60 años, hay un repunte en las infecciones en las mujeres, y es por eso que hoy por hoy la política pública en cuanto a la detección de lesiones preinvasoras, que justamente es lo que ocasiona el virus del papiloma, debe hacerse prácticamente entre los 65 y 70 años. Entonces, la mayor prevalencia la encontramos en mujeres desde los 15 a los 24 más o menos. Va cambiando esta prevalencia, pero prácticamente es una infección sumamente frecuente. Muchas gracias, León. Eva. Doctor León, buenos días. Me da mucho gusto saludarlo también. Gracias. Doctor, una de las preguntas más frecuentes de los pacientes en la consulta es ¿cómo fue que lo contraje? Es decir, ¿cuáles son las fuentes? Porque creo que hay mucha desinformación en cuanto a si se puede contraer en una alberca, en toallas, solamente por relaciones sexuales, qué tipo de relaciones sexuales. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, el virus es un virus que tiene una gran afinidad por la piel y las mucosas. Como todos los virus y seres vivos requieren de características muy especiales para poder sobrevivir y llevar a cabo sus procesos de replicación y de infección. Así que se considera hoy por hoy que la vía sexual es el mecanismo principal de transmisión.
No hay problema por ir a un baño público, tampoco por utilizar la toalla que no es personal. Estas no son mecanismos de transmisión. Se considera básicamente la transmisión sexual. Hay algunos estudios que han mostrado, hay un estudio muy sonado, muy famoso, el famoso estudio Heritage, que hicieron los canadienses ya hace algunos años, donde ellos muestran la infección vertical, es decir, el paso de las mujeres embarazadas hacia sus productos, ya que se encontraron partículas virales en la cara materna y fetal de las placentas, y cuando los niños nacen, hijos de madres que tuvieron este antecedente de virus del papiloma, cuando se les toma muestras de sangre, pues tienen anticuerpos positivos, así como ADN positivo en ojos, boca y en la región genital. Esta es otra propuesta que también se ha publicado, se ha propuesto, pero la ventaja es que estos niños al cabo de algunos meses, no años, negativizan estos resultados. Así que, pues, ¿desde cuándo tendremos contacto con este virus? Es una pregunta importante, pero básicamente dejémoslo en esa transmisión sexual. Muy bien, gracias. Gracias. Doctor León, muy interesante lo que está mencionando. Hace algunos años, incluso cuando se empiezan a hacer los primeros estudios de la infección del virus del papiloma y su vínculo con el cáncer cervicuterino, se recomendaba que las mujeres que tenían infección viral no tuvieran un parto vaginal como tal y que tenían que ser intervenidas por cesárea. Posteriormente se observó, todavía no estaba publicado este estudio, pero que podían tener su evento obstétrico normal. Eventualmente el grupo de pacientes que tenían condilomas o lesiones alrededor de la vulva eran las que se definía que no deberían tener un parto vaginal. ¿Cuál es la postura actual en relación a ese tema tan sensible que ahorita también usted mencionó? Ok. El virus del papiloma generalmente suele desarrollar o da lugar a 3 tipos de lesiones. Lesiones epiteliales, que son como manchoncitos blancos en lo que es la superficie de los epitelios, generalmente es en el cuello de la matriz. Puede desarrollar o dar lugar a la formación de esas verrugas que nosotros conocemos como condilomas o como condilomas planos. Entonces, hoy por hoy la postura es que ante la presencia de estas lesiones, condilomas acuminados y condilomas planos, son altamente infectantes. Y cuando en una exploración obstétrica se llega a encontrar en el canal de parto algunas de estas lesiones, lo preferible es la interrupción del embarazo por una cesárea, a través de una cesárea, para reducir de manera significativa, para evitar de manera significativa el contacto del bebé durante el parto. Ante las lesiones epiteliales no hay evidencia de que pueda en un momento dado ser motivo de infección. Pero las lesiones que sí son altamente infectantes son estos condilomas. Muy bien, muchas gracias, doctor León. Eva. Doctor León, ¿qué síntomas puede tener una paciente, además de las verrugas, si es que las presentan, o los papilomas? ¿Qué otros síntomas puede tener la paciente o el paciente varón si tiene virus de papiloma? Bueno, cuando las lesiones son lesiones epiteliales, como esos manchoncitos que yo mencionaba en la superficie de un epitelio, que puede ser la vagina, que puede ser el cuello, frecuentemente es el cuello el que presenta este tipo de lesiones. No hay datos clínicos algunos, es decir, no hay síntomas. Cuando las pacientes suelen tener verrugas, puede haber descargas vaginales fétidas, en donde ese puede ser un signo. Pero hay que tomar en consideración que no siempre los flujos abundantes corresponden a esto. Más bien, ante esta situación, las mujeres, las pacientes deben acudir a una revisión para conocer las causas que pueden condicionar este aumento de flujo. Ok. Muchas gracias. Doctor León, justamente derivado del desconocimiento en ocasiones y la mala información sobre este tema en particular, creo que es importante destacar que
puede ser portador del virus también el varón, portadora la mujer, porque de repente existía esa situación de que el que portaba el virus era el varón y contagiaba a la mujer. Me parece que si entendemos que es una enfermedad de transmisión sexual, pues es una enfermedad que involucra ambas partes. ¿Qué nos puede comentar de esa situación para que nos quede claro a nuestro auditorio? Claro, sí, es un hecho que los comportamientos sexuales, tanto de las mujeres como de los varones, pueden incrementar o reducir los riesgos de infección por este virus del papiloma. Y quiero hacer mención de una publicación que ya también tiene algunos años. Por ejemplo, esta publicación se hizo en Irán, donde un grupo de investigadores, médicos investigadores, se dieron a la tarea de tratar de ver cuáles eran las causas más frecuentes de infecciones en mujeres casadas. Y se dieron cuenta de que el número de mujeres, y no fue una muestra pequeña, no fue un número pequeño de mujeres que se estudiaron, fueron alrededor de 4,000 y tantas. De estas 4,000, solamente menos del 1% tenían virus del papiloma humano. ¿Qué significa? Que estos aspectos culturales, estos aspectos de comportamiento sexuales, sí influyen en el aumento del riesgo o disminución de adquirir el virus, ¿no? Eso lo vemos también cuando se han comparado estudios de diferentes sociedades cuyos comportamientos son diferentes y se ven que las sociedades más recatadas, las probabilidades de infección disminuyen de manera significativa. Muy interesante este punto, doctor, porque cuando nosotros estudiamos ya el cáncer cervicuterino, es decir, ya la enfermedad invasora, hay algo que se conoce como el factor masculino, cuando se evalúan los factores de riesgo. Evidentemente la infección del virus del papiloma sigue siendo el factor de riesgo más importante, pero el factor masculino no se descarta y hay estudios muy interesantes que hablan de que justamente un varón que estuvo casado o que tuvo vínculos sexuales con una mujer que tuvo cáncer cervicuterino y después tiene otra pareja, incrementa hasta 3-4 veces más el riesgo de que la nueva pareja tenga o desarrolle cáncer cervicuterino, vinculado naturalmente con este círculo de la infección viral. Entonces, lo que usted menciona ahí en relación al estudio de los iraníes, pues sí, avala también este factor masculino en el riesgo de cáncer cervicuterino. Me parece que son temas muy, muy interesantes, ¿no? Así es. Aunque hay que tomar en cuenta que la presencia del virus es importante, es vital para el desarrollo del cáncer. Evidentemente el cáncer es la consecuencia del desarrollo y evolución de lesiones que produce el virus, que se llaman lesiones preinvasoras o lesiones precancerosas. Claro. Si bien se ha considerado que el virus es una causa necesaria, pero no suficiente, y comento esto porque también muchas veces hay pacientes que dicen, tengo virus del papiloma, ¿me va a dar cáncer? No, se necesita sumar otros cofactores para que pueda desarrollarse. ¿Y quiénes finalmente van a desarrollar cáncer? Quienes nunca se hagan un estudio diagnóstico para poder detectar este tipo de lesiones. Así es. Muy bien. Eva. Doctor, precisamente en este sentido, ¿cuál es el mejor método de diagnóstico para aclararlo también con nuestras pacientes? Porque muchas veces se piensa que porque ya se hicieron el Papa Nicolau ya van a saber si tienen también papiloma. ¿Cuál es el mejor diagnóstico? Siempre empezamos por una citología, por un Papa Nicolau. Recuerden ustedes o tengan presente que la presencia del virus puede dar lugar al desarrollo de estas lesiones. El Papa Nicolau lo que intenta es buscar estas lesiones, no el virus. Entonces, cuando hablamos del Papa Nicolau de la citología cérvico-vaginal, nos estamos refiriendo a esa técnica que tiene por objeto la detección de lesiones. Hay que tomar en consideración que el Papa Nicolau no es una prueba diagnóstica. Esto es muy importante porque luego las pacientes reciben sus resultados de Papa Nicolau y resulta que tienen un tipo de lesión y se comienzan a angustiar. Ante esta situación lo que hay que hacer es pasar a una segunda fase de estudio, porque si no es una prueba diagnóstica, entonces no tenemos la certeza de que verdaderamente la paciente tenga lo que el Papa Nicolau dice que tiene. Entonces, en este sentido, la siguiente fase sería hacer una colposcopía. Una vez que se tiene
la colposcopía, que es una herramienta, utilizar un microscopio para hacer el análisis del tracto genital inferior y con ello detectar las lesiones. Una vez que las lesiones se detectan, lo que hay que tomar es un fragmentito de esas lesiones y mandarla a estudiar para que el patólogo, que es el médico especialista en tejidos, nos diga si verdaderamente esa zona blanquecina corresponde a una lesión. Y si verdaderamente corresponde a una lesión, dependiendo de su naturaleza, se le dará tratamiento. Entonces, todo esto es una secuencia que debe seguirse de manera ordenada para tener un diagnóstico. Pero siempre debemos iniciar por lo más sencillo, por una citología cérvico-vaginal. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, sería la ruta inicial diagnóstica. Y bueno, doctor León, ¿qué nos puede comentar en relación a la otra cara de la moneda en el diagnóstico? Es decir, por un lado tenemos el Papá Nicolau, tenemos la toma de la biopsia cuando es necesario, de acuerdo al reporte de colposcopía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las pruebas de biología molecular? Inicialmente la PCR, la captura de híbridos hace tiempo. ¿En qué estamos ahora con estos diagnósticos moleculares? Ok, pues es que esto de la biología molecular ha dado un salto enorme en los últimos años y qué bueno, porque nos ha permitido ser mucho más precisos en el diagnóstico. Entonces, pues hoy por hoy se recomienda que toda mujer mayor de 30 años se haga una prueba molecular, cuando menos cada 5 años, para la detección de este virus. ¿Y por qué? Si estamos hablando de que el Papá Nicolau no es una prueba diagnóstica, entonces quiere decir que el Papá Nicolau tiene sus detalles. Y sí, efectivamente, por la naturaleza de la prueba, no por quien la toma, por la naturaleza de la prueba es muy inexacta. Entonces yo podría tener pacientes cuyos Papá Nicolaus salen normales y la paciente verdaderamente tener un virus de papiloma presente. Pero la capacidad que tiene la prueba molecular es tan alta que difícilmente falla. Entonces, ante una prueba positiva, me alerta y eso detona el inicio de este proceso de estudio para estar seguros de que la paciente no tiene alguna lesión precancerosa. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué opina el doctor León Sánchez en relación a el Papá Nicolau? Sigue siendo una prueba de tamizaje, derivado de que es de fácil acceso, de bajo costo, etcétera. ¿Las pruebas moleculares las estaremos considerando ya también de tamizaje? Bueno, en otros países sí se hace. En otros países sí se hace. Por ejemplo, Canadá, en Inglaterra, no es que se sustituya el Papá Nicolau, pero se hacen de manera sistemática estas pruebas junto con el Papá Nicolau, y ante la presencia de una prueba positiva, entonces estas pacientes son enviadas a colposcopía para determinar si existen o no lesiones. ¿Y qué pasa ahí? Tenemos dos escenarios. El primero, una paciente con una prueba positiva que no desarrolla lesión, está bien, entonces simplemente sabemos que esta paciente debe seguir en vigilancia, y aquella paciente cuya prueba haya salido positiva y por colposcopía se haya detectado lesión, entonces ya se determina qué tipo de lesión tiene para proponerle algún tratamiento. Entonces, sería magnífico que tuviéramos pruebas moleculares que se pudieran aplicar de manera sistemática. Desgraciadamente, el costo es lo que nos limita. Pero ante la necesidad de tener una población de muchas mujeres y de mujeres jóvenes, necesitamos herramientas de fácil acceso, económicas, que nos permitan ir identificando esos casos positivos, y en este caso el Papá Nicolau pues sigue siendo una buena herramienta. Muchas gracias, doctor León. Eva. Doctor León, ¿el virus del papiloma humano se puede eliminar por completo? Bueno, aquí hay una tremenda controversia en este sentido, porque se dice que sí. Entonces, desde el punto de vista clínico, de pronto vemos que aquellas mujeres que tenían verrugas desaparecen, de pronto encontramos que aquellas pacientes que tenían pruebas positivas a lo mejor se negativizan, y se considera que en un término de 2 años el organismo puede ser capaz de poder eliminar este virus. Sin embargo, pues ha habido algunos estudios o algunos investigadores quienes han propuesto que en realidad no se elimina, sino que
puede reducir el número de copias o el número de virus, por así decirlo, en el organismo de tal manera que sea indetectable. Pero digamos que la parte positiva de todo esto es considerar que se elimina. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, al final de cuentas tener el virus no es el problema, ¿no? Yo puedo tener una paciente cuya prueba molecular puede decir que tiene los virus más oncogénicos, más peligrosos, pero no significa que va a desarrollar cáncer. Simplemente eso es una mujer que tendrá que tener este seguimiento para ver en qué momento desarrolla una lesión. Y hay mujeres que a pesar de tener virus de alto riesgo, nunca desarrollan lesiones. Entonces, la parte medular no es tener el virus, la parte medular es que se hagan los estudios correspondientes para detectar las lesiones a tiempo. Muy bien, muchas gracias. Doctor León, para el año 2000 se hablaba de la prevención secundaria y hablaban de dos factores, de las pruebas moleculares y de las vacunas. Particularmente los ingleses hablaban de esto. ¿Cuál es la opinión que le merece las vacunas para virus del papiloma? Bueno, las vacunas pues, han sido una maravilla, han sido un gran avance. Hoy podemos presumir que ya en México tenemos una vacuna que se llama nonavalente, es decir, bueno, qué decir nombres, pero es una vacuna 9. Esta vacuna ya nos protege contra 9 tipos de virus del papiloma, con respecto a la que estábamos manejando desde hace ya más de 15 años, que era una vacuna que solamente protegía contra 4. Entonces, esta vacuna pues, nos ha dado grandes ventajas porque ha dado protección y a pesar de que la han utilizado mujeres que han tenido ya contacto previo con el virus del papiloma, hemos visto reducción en las reinfecciones y en aquellas que han tenido lesiones, una reducción en el avance de las lesiones a lesiones más complicadas. Entonces me parece que hoy por hoy vacunarse es la mejor opción. La única desventaja es que sigue siendo una vacuna cara. Claro, claro. Muy bien. Eva. Doctor, en el sentido de la prevención también, ¿qué recomendación le darían a nuestras pacientes que saben que tienen virus del papiloma en cuanto a su vida diaria, en sus relaciones sexuales? ¿Qué recomendaciones se les da a estas pacientes? Bueno, primero que acudan con su médico, conocer su contexto de salud, su dinámica, sus comportamientos sexuales. El uso del condón, del preservativo, es un buen método de prevención y desde luego la vacunación. Y no dejar a un lado las visitas regulares al médico para las tomas de citología, de Papa Nicolau, de pruebas moleculares, según lo que la paciente requiera en base a su mismo contexto. Muy bien, gracias. Muy bien, pues estamos casi ya por concluir este programa. Ha sido una charla muy fructífera con el doctor León Sánchez. Y bueno, simple y llanamente el último mensaje, doctor, para nuestras pacientes, y si nos puede decir en dónde le pueden localizar a usted si desean alguna consulta o alguna revisión con usted. Sí, cómo no. Pues mi recomendación es iniciar con sus revisiones de Papa Nicolau y colposcopías en caso necesario. 2 años después de haber iniciado la vida sexual. Antes se decía que a partir de los 24, pero hoy vemos, gracias a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que el inicio de la vida sexual se inicia cada vez más tempranamente. Entonces no podemos esperar a los 24 años cuando a lo mejor ya tenemos algún problema serio. Entonces hay que iniciar con estas revisiones 2 años después de haber iniciado la vida sexual, y estoy a sus órdenes en la Torre Médica Santiago en el 442-248-2122. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor León. Pues agradecemos en infinito su participación y todos los conceptos que nos han ayudado a aclarar este tema tan polémico. Y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego, Eva. Hasta luego. Gracias, doctor León, por estar con nosotros. Le mando un abrazo muy fuerte a ti también, Javier. Gracias, Eva. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.